Vamos a ver ahora, dentro de fuerzas sobre sistemas materiales, vamos a ver el momento resultante de un sistema de fuerzas. Vamos a considerar un punto aquí, como el A, y vamos a considerar dos puntos, en P1 y otro punto aquí, P2. Vamos a suponer que en P1 está actuando una fuerza de valor F1 como la representada a continuación. Así. Aquí voy a poner, este es el punto P1 de masa M1, punto P2 de masa M2, punto material, pero no necesitamos ahora mismo la consideración de la masa para lo que vamos a ver ahora. El punto P1, aquí es F1, y el punto P2 voy a poner una fuerza F2. Vamos a ponerla así. Bien, fijaros que en el punto A, el momento de estos dos vectores deslizantes se calculará como la suma del momento que genere. Esto si sobre F1 montamos un vector deslizante, ¿vale? Realmente sabemos que el momento en el punto A de este vector F1, con vectores deslizantes poníamos V1, pues aquí será simplemente este vector AP1, voy a ponerlo, perdonad, en otro color, el vector AP1 vectorialmente por F1. Y eso nos generará un momento en A, pero debido a F1, que voy a poner así en rojo, momento en A debido a F1. Voy a suponer, es un vector perpendicular a AP1 y perpendicular a F1, pero en este dibujo pues vamos a suponer que es así, ¿vale? Momento en A, debido a F1. Bien, del mismo modo que hemos obtenido el momento en A debido a F1, podemos obtener el momento en A debido a F2, sin más que hacer AP2, es decir, aquí ahora conectamos con el punto material P2, AP2, vectorialmente por F2, y vamos a suponer que ese vector pues lleva esta dirección, va a ser perpendicular a AP2 y a F2, y vamos a plantearlo pues así, por ejemplo, en este dibujo. Bien, pues fijaros que en el punto, aquí voy a poner momento en A, debido a F2, perdón, a F2. El momento en A será la suma vectorial de los dos, es decir, que lo que vamos a hacer es hacer la regla del paralelogramo, claro que trazo líneas paralelas, y aquí donde se cortan, pues pincho en el origen, y aquí, ¿vale? Y tendré en el punto A ese vector fijo en el punto A, que va a ser, lo represento así, el momento en el punto A. ¿Vale? Fijaros que para P1 y para P2 hemos representado como si fuesen fuerzas externas y no hemos considerado las internas. ¿Qué ocurre con las fuerzas internas? Pues vamos a suponer ahora, en otra representación, que tengo un punto A, ¿vale? Un punto A, y que aquí voy a definir una línea en la cual tengo dos fuerzas internas que, como sabemos, se representan por pares, es decir, voy a representar, voy a poner aquí una partícula P1, aquí una partícula P2, y las fuerzas de interacción en esta ocasión, pues sabemos que van de la partícula 1 a la partícula 2, la partícula material. Son iguales, contrarias en esta línea, así. Esta será F12 y esta será F, que va de 2 a 1. Y aquí el punto A. ¿Vale? Bien, fijaros que
el momento en el punto A, podríamos tomar el vector AP1, el vector AP2, y también vimos en el caso de... Da igual en cualquier punto de esta línea de acción que consideremos, puesto que esto es un sistema nulo, pero son dos vectores deslizantes distintos, porque esta fuerza va para acá, este vector va para acá y este vector va para allá. Podemos tomar este punto, que es el punto en el cual esta línea es perpendicular, digamos la mínima distancia, como estuvimos viendo en el capítulo de vectores deslizantes. ¿De acuerdo? Y en el punto A, el momento, tomando ese punto, ¿vale? El momento en el punto A, debido a esta fuerza, momento en el punto A debido a esta fuerza, vamos a suponer que nos sale un vector en esta dirección. Voy a ponerlo en rojo, igual que lo he puesto aquí. ¿Vale? Pues bien, este momento será el momento en A debido a F12. Pero, en el punto A, cuando quiera calcular el momento en A debido a F21, observo que el vector AP, las operaciones son las mismas, pero este vector cambia de sentido y por tanto el sentido vectorial es contrario. El módulo es el mismo, pero la dirección va a ser tal que va a ser la contraria. ¿Vale? El sentido, perdón, es el contrario. Este es el momento en A. Es decir, en el punto A, cada fuerza genera debido a F21. ¿Y qué ocurre cuando sume ambas? Pues que se va a formar un sistema nulo. Por tanto, voy a escribir la nulidad del momento resultante de fuerzas internas. Resultante de fuerzas internas. Mientras que para fuerzas como P1 y P2 externas, es decir, lo que estoy haciendo aquí es un análisis de las externas por un lado y las internas por otro. Estas dos que he dibujado aquí es como si estuviesen aquí, está apuntando y está apuntando así, pero las he analizado aquí aparte, ¿vale? Lo que observo entonces es que el momento en el punto A, voy a ponerlo así, el momento en el punto A, puedo ponerlo como la suma desde i igual a 1 hasta el número de partículas que haya del vector API vectorialmente por la fuerza total que actúa en el punto I. Habíamos visto antes que FI incluía una fuerza externa más fuerzas de interacción, ¿vale? Voy a poner de interacción, fuerza de interacción, coma, en el punto I. Por tanto, este sumatorio será la suma desde i igual a 1 hasta el número de partículas de API vectorialmente por las fuerzas externas en I, ¿vale? Más las fuerzas internas o de interacción en I. ¿Vale? Estos, todas las, aquí he representado una, pero podría haber más externas, simplemente la suma de externas y la suma de internas. ¿Vale? Esto se descompone en dos términos, será la suma desde i igual a 1 hasta n de API vectorialmente por f e i más la suma desde i igual a 1 hasta el número de partículas de API vectorialmente por las fuerzas interiores o de interacción, ¿vale? Y observamos entonces que esto de aquí, ¿vale?, va a ser 0, como hemos visto aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el momento en el punto A se va a poder calcular como la suma desde i igual a 1 hasta n de API vectorialmente por las fuerzas externas en los puntos.
Esta propiedad es muy importante y nos dice que para calcular el momento en un sistema de partículas en un punto del espacio, de esas fuerzas vamos a obviar las fuerzas de interacción. Solamente nos quedamos con las fuerzas exteriores. Vamos a pasar ahora, hemos visto ya para un punto, para una nube de puntos o un sistema de puntos, y el siguiente modelo, constantemente en este curso vamos a ver esos tres modelos siempre, vamos a hablar del sólido rígido. Experimentalmente, o sea, lo que vamos a ver es que en un sólido rígido vamos a suponer actuando una fuerza en su superficie y para eso, bueno, pues voy a representar un sólido rígido, así, vamos a ponerlo de esta forma, así, y para que veamos su, bueno, pues algo así, ¿no? Un sólido rígido. Voy a copiar esta figura aquí también, bueno, todavía no. Observamos, por ejemplo, que experimentalmente se observa que si en un punto, como en el punto A, aquí, yo aplico una fuerza Fa externa, así, en el punto A, fijaros que voy a definir la línea de acción de ese vector, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora es, aquí, si he aplicado Fa, un experimento podría ser, voy a ver qué ocurre si yo aplico esa misma fuerza, voy a copiarlo, perdón, a lo largo de la línea de acción en otro punto. Entonces, experimentalmente se comprueba que los efectos son los mismos. Es decir, fijaros, si yo en este punto introduzco un sistema nulo, es decir, voy a poner aquí dos puntos más, el C y un punto aquí, el D. Y lo que voy a hacer va a ser en el punto D, perdón, en A, B, voy a poner mejor el B aquí, y el C, ¿vale? Entonces en B voy a introducir una fuerza exactamente igual que la de A. Es decir, voy a medir, que mide esto, ¿vale? Y lo pongo aquí, en B. ¿Vale? A ver si la tenía bien medida, algo así, ¿no? Sí. Pues hay que hacerla un poquito más grande. Así. Ahí, ¿vale? Fijaros, he dibujado aquí FB. Como vector libre, FA es igual a FB. Y además voy a poner en C una fuerza igual y contraria. Así. ¿Vale? Esto será FC. Es decir, FC es menos FA. Fijaros, en el punto C y en el punto B, si solamente analizo esas dos fuerzas, lo que tengo es un sistema de resultante nula, ¿vale? Y por tanto podría, desde el punto de vista, el sistema es equivalente. Es FA, es lo mismo FA que poner FA más FC en el punto C mirando hacia arriba, más FB en el punto B mirando hacia abajo, porque la resultante es lo mismo. Pues bien, ahora en vez de agruparlo así, ¿qué os parece si lo agrupamos así? Es decir, agrupo FA con FC. Visto así, FA y FC es ahora el sistema nulo, quedándome solamente FB. Lo que estamos viendo es que el efecto que produce FA es el mismo que el que produce FB. Por lo tanto, concluiremos que el modelo de vector deslizante, ¿vale?, es el adecuado para explicar, tanto en estática como en dinámica, los efectos de las fuerzas sobre sólidos rígidos. Esto no ocurrirá así en sólido deformable. Voy a poner así en un sólido rígido,
las fuerzas aplicadas se representan como vectores deslizantes. Esto es muy importante entenderlo bien. Si yo tengo un sólido real, lo voy a poner aquí. Si yo aplico una fuerza aquí así y aplico otra fuerza aquí así, iguales, podría decir que es un sistema nulo, pero en un sólido real el efecto que tiene apretar aquí y apretar aquí es comprimir este sólido. Este fenómeno se va a estudiar más adelante cuando tengamos en cuenta el sólido deformable. ¿Vale? Pero en modo alguno puedo decir que como el sistema FA y FA es un sistema nulo, esto es lo mismo que no hacerle nada al sólido, puesto que en una de las situaciones lo estaré apretando y en la otra no. Nosotros lo que estamos diciendo es que cuando tengamos una fuerza exterior, ¿vale? No estamos diciendo esto, estamos diciendo esto. Cuando hay una fuerza exterior sobre un sólido rígido, ¿vale? Me da lo mismo que esté aplicada así o que esté aplicada así, es decir, borrar aquí FA y poner la misma FA en cualquier punto de la línea de acción, exactamente igual en magnitud y dirección, FA. Pero es más, incluso podría representarla fuera del sólido rígido. Podría representarla aquí, puesto que es un vector deslizante. Este concepto lo vamos a trabajar con frecuencia en los ejercicios. Vamos finalmente para concluir esta parte de fuerzas sobre sistemas materiales, a hablar de qué tipos de fuerzas hay. Vamos a hacer básicamente dos clasificaciones. Una por el sistema, voy a ponerlo así mejor. Por el sistema de fuerzas que parte, pues ya hemos visto. Es decir, podemos tener, por un lado, por el sistema podemos tener fuerza interna o interior, es decir, una parte del sistema sobre otra. Fuerza interna. Y por otro lado, puede ser una fuerza exterior, el entorno exterior sobre el sistema. Estas las hemos visto en este capítulo, en las anteriores explicaciones. Fuerza exterior. Por otro lado, podemos clasificarlo por la posición relativa entre partículas. Voy a ponerlo así, posición por la posición relativa entre partículas. Distinguiendo, por un lado, fuerzas de acción a distancia. ¿Qué son fuerzas de acción a distancia? Voy a ponerlo así, acción a distancia. Son solo dos. Fuerzas de acción a distancia son fuerzas en las cuales interviene alguna propiedad del punto material o de la materia, y pueden ser gravitatorias. Son producidas por la masa y las aceleraciones, pero no hay ningún elemento que esté tocando los contornos de nuestros sólidos, sino simplemente es una fuerza de acción a distancia, como también son las fuerzas eléctricas o las fuerzas magnéticas. Es decir, en esta situación vamos a tener vamos a pensar en el modelo de un sólido rígido, ¿vale? Este sólido rígido, voy a llenarlo, voy a ponerlo mejor así.
podemos tener en esta clasificación que estamos viendo ahora dos tipos de fuerzas. Una son fuerzas por la forma en la que se distribuye alguna propiedad de la materia. Es decir, porque en este punto, propiedades intensivas, es decir, propiedades que dependen de con cuánta intensidad hay aquí materia, aquí materia, aquí materia, o hay carga eléctrica o hay algún producto, fenómeno magnético, ¿vale? Carga. Normalmente, si nosotros distinguimos la frontera y el interior, la frontera es la piel del sólido y omega es el interior y gamma es la piel, estas fuerzas, ¿vale?, se dan por la presencia de campos externos. Por otro lado, podemos tener las fuerzas de contacto. Es decir, fuerzas que se producen porque otro elemento o otro sólido contacta con este y en esa interacción, un contacto podría ser pues un dedo, ¿vale? En esa interacción se produce una fuerza. Esa fuerza está en gamma, es decir, en la piel. Se llaman fuerzas de contacto. Voy a poner así, entre partículas debidas a contacto. Pues bien, estos son todos los tipos de fuerzas que nos vamos a encontrar. Como veis son dos, interna-externa, o bien fuerzas de acción a distancia o fuerzas de contacto. Y no hay más.